Había algo extraño en la tienda de antigüedades de Hollowbrook. En la esquina más oscura de la polvorienta tienda, oculto entre espejos viejos y relojes de péndulo, estaba el objeto que había llamado la atención de Rachel desde el momento en que cruzó la puerta, un espejo antiguo, de marco dorado tallado a mano, con extraños símbolos grabados alrededor de su borde. Rachel llevaba semanas buscando piezas para redecorar su nueva casa, una vieja mansión en las afueras del pueblo. Algo en ese espejo la atraía, una especie de tirón que no podía ignorar. Aunque su superficie estaba cubierta por una ligera capa de polvo, el reflejo que devolvía era nítido, casi demasiado claro, como si los objetos que mostraba pertenecieran a otro mundo. A pesar de la inquietud que le causaba, decidió llevárselo. «Ten cuidado con ese espejo», advirtió el anciano dueño de la tienda mientras lo envolvía con un trapo descolorido. «Dicen que tiene una historia extraña. Algunos creen que refleja más que solo lo que está frente a él». Rachel se rió nerviosa, sin darle mucha importancia al comentario del hombre. Sin embargo, una vez que el espejo estuvo colgado en el recibidor de su casa, comenzó a sentir que la advertencia tenía más peso del que había imaginado. Cada vez que pasaba frente a él, le parecía ver algo en el reflejo, algo que no estaba allí. Al principio, pensó que era su imaginación jugando con las sombras. Pero conforme pasaban los días, los destellos en el espejo se hacían más frecuentes. Una noche, mientras leía en su salón, escuchó un sonido proveniente del recibidor. Era un golpeteo suave, rítmico. Su corazón se aceleró. Lentamente, dejó el libro y se levantó para investigar. Al llegar al recibidor, vio algo que la dejó paralizada. Una figura borrosa se movía dentro del espejo, como una sombra detrás del cristal, observándola desde el otro lado. Rachel retrocedió, sintiendo como el frío recorría su cuerpo. Pero cuando miró de nuevo, la figura había desaparecido, y el espejo reflejaba únicamente el salón detrás de ella. Respiró hondo, intentando convencerse de que todo era su mente jugándole una mala pasada. No podía ser real. O eso pensaba. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, Rachel decidió limpiar el espejo, con la esperanza de que al eliminar cada partícula de polvo se desvaneciera también esa sensación inquietante. Tomó un paño y lo frotó con fuerza, asegurándose de no dejar rastro de suciedad. Pero entonces lo notó. Grabado en el marco, entre los detalles tallados, había algo que no había visto antes, un pequeño símbolo que le resultaba vagamente familiar, como si lo hubiera visto en alguna parte. Quizás en una historia que alguien le había contado, o en un lugar que no podía recordar del todo. Esa noche, el sueño fue esquivo para Rachel. Las imágenes del espejo y su extraño reflejo la perseguían incluso con los ojos cerrados. Se levantó en mitad de la madrugada, incapaz de descansar. La casa estaba completamente en silencio, excepto por un suave zumbido que parecía venir del recibidor. Aterrada, pero sin poder contener la curiosidad, se acercó al espejo una vez más. Esta vez, no hubo sombras ni figuras borrosas. Pero algo en su propio reflejo no estaba bien. Su imagen en el cristal la observaba fijamente, pero no de la misma forma en que lo hacía el resto de su casa. Era como si el reflejo tuviera una vida propia, moviéndose ligeramente fuera de sincronía con sus propios movimientos. Rachel levantó una mano lentamente y su reflejo hizo lo mismo, pero con un retraso casi imperceptible. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dio un paso atrás, pero su reflejo permaneció inmóvil, sonriendo de una manera que Rachel nunca había sonreído. Su teléfono sonó de repente, rompiendo el aterrador silencio. Al mirar la pantalla, vio que era una llamada de su mejor amiga, Sarah. Respondió con manos temblorosas. «Hola, Sarah». Pero no fue la voz de Sarah la que escuchó del otro lado. Era su propia voz, distorsionada y profunda,
como un eco oscuro desde el otro lado del espejo. ¿No es tu casa? Rachel dejó caer el teléfono, su corazón latiendo frenéticamente en su pecho. Corrió hacia el espejo y, en ese momento, el reflejo cobró vida. La imagen de Rachel en el cristal sonreía, pero no era una sonrisa de alivio o de alegría. Era una sonrisa torcida, casi burlona, que no pertenecía a Rachel. La figura dentro del espejo levantó una mano, como si quisiera romper la barrera que lo separaba. En pánico, Rachel intentó alejarse, pero su reflejo extendió un brazo hacia ella. El cristal del espejo comenzó a vibrar, como si algo estuviera tratando de cruzar desde el otro lado. Las luces de la casa parpadearon y el aire se llenó de una presión insoportable. Rachel, luchando contra el pánico, agarró un candelabro de metal de una mesa cercana y lo arrojó con todas sus fuerzas contra el espejo. El cristal se rompió en 1000 pedazos, pero antes de que los fragmentos tocaran el suelo, su reflejo le lanzó una última mirada. Una mirada de triunfo. El silencio volvió a la casa mientras los trozos de vidrio se esparcían por el suelo. Rachel, jadeante, se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El espejo estaba destruido, pero en su lugar, la sensación de inquietud no desapareció. En los restos del espejo roto, Rachel vio algo perturbador, una pequeña calabaza tallada, con una sonrisa torcida, reflejada en uno de los fragmentos de vidrio. Aterrada, recogió el fragmento y lo miró detenidamente. ¿Cómo había llegado esa imagen al cristal roto? No había calabaza alguna en su casa. O al menos, eso pensaba. Pero la imagen del fragmento era clara y nítida. Y en lo profundo de su mente, una pequeña voz le susurraba que no había escapado del todo. Esa noche, Rachel decidió no quedarse más tiempo en la casa. Guardó algunas de sus pertenencias y salió apresuradamente. Mientras conducía por las oscuras carreteras que serpenteaban fuera de Hollowbrook, no pudo evitar mirar el retrovisor. A cada parpadeo, parecía ver algo en los reflejos del cristal del auto, una sombra borrosa, una sonrisa torcida. Pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. Sin embargo, esa sensación de ser observada nunca la abandonó. Sabía que, de alguna manera, había desatado algo. Algo que no podía dejar atrás tan fácilmente. Y mientras se alejaba en la oscuridad, el sonido lejano de un tren fantasma silbando en la distancia la hizo acelerar, aunque no entendía por qué le resultaba tan inquietante.